un lindo y hermoso jueves. Hoy tenemos la fe y la historia. El libro de Hebreos, capítulo 11, nos habla de estas hermosas historias que pues podemos entender que, como hemos dicho, una realidad. Pero hoy, para llevar a cabo este hermoso estudio, nuevamente el pastor Washington está acompañándome para, junto con ustedes, estudiar la palabra de Dios. Pastor, bienvenido y un feliz día. Y un placer saludarle, Pastor Víctor, pero también a todas las personas, amigos y amigas de la familia de Evangelio Eterno que nos siguen acá en Estados Unidos y también de otras partes del mundo, porque llegamos a través del Internet, a través del satélite y de tantas plataformas sociales que existen hoy en día y que nos facilita también llevar este mensaje a todas partes del mundo, tal como dice el libro de Mateo, que cerca del tiempo del fin, este mensaje hay que predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que feliz de poder ser parte de estos y gracias una vez más por invitarme. Bueno, pastor, pues vamos entonces a la oración y a Muy bien, pedirle al Señor que Él sea el que nos guíe en este estudio. amén. Vamos entonces a orar. Señor y amante Padre Celestial, gracias Padre porque estamos ya llegando al final de esta semana y en el cual nos ha llevado el estudio de esta historia a ver las grandes verdades que tú nos hablas a través de este hermoso libro y hacer confirmación, Padre, en la historia y en todos los dichos y hechos que hemos estado analizando y viendo eh, a un Padre por historiadores, de que no hay Padre por qué no creer en lo que tú nos dejaste escrito. Te pedimos que en este momento tú te quedes con nosotros y podamos comprender la fe de muchos hombres de la historia pasada. Fueron fundados, fueron puestos, eh, fueron, Padre, agradecidos por el gran amor y la misericordia que tú tuviste con ellos. Quédate con nosotros para tener este estudio. Te lo pedimos, te lo suplicamos en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Pastor, pues tenemos el libro de Hebreos capítulo 11 para llevar a cabo y ver, analizar la fe y la historia de cada uno de estos grandes hombres. Cuando menos, pues tenemos 8 personajes que nos habla el libro de Hebreos, el capítulo 11. Ujú. Adelante. Bueno, la lección lo está enfocando desde el punto de vista cómo una sola persona puede hacer gran diferencia en la forma en que la fe actúa sobre nosotros y como la fe trae obras, porque la fe tiene que tener frutos para que sea fe. O sea, yo puedo decir, no, yo creo, sí, yo creo en Cristo, pues también Satanás cree en Cristo, pero no significa que va a ser salvo en Cristo, significa que creyó en Él porque sabía que existía. Yo también puedo pensar que también yo sé que existe. Pero la verdadera fe en Dios es la que produce frutos, es la que hace cosas que los demás incluso pueden ver. Y estos hombres que nosotros le hemos denominado los campeones de la fe, pues hicieron cosas realmente fenomenales para la época y todos los que estuvieron a su alrededor durante ese tiempo vieron lo que hicieron y cómo impactaron las vidas de los demás a través de eso. Estos personajes, estos que tenemos acá, pues nos dan a nosotros lecciones, lecciones de fe, y nosotros tenemos que tomar estas lecciones de fe y aplicarlas a nuestras vidas, porque así como ellos impactaron, nosotros tenemos que dejarnos impactar por esto para que nosotros podamos impactar a otros también con esas mismas lecciones de fe, porque de nada nos sirve aprender si no aplicamos, si no llevamos. O sea, ¿para qué voy a saber? Para guardarme el conocimiento en un bolsillo y seguir igual que antes. Ese no es el propósito de las cosas de Dios. El Señor lo que quiere es que usted y yo aprendamos de estos personajes y a través de ellos eh, mostrar las lecciones que Él nos quiere llevar, especialmente para que dejemos historia.
porque usted y yo no podemos, no pasamos por aquí para pasar desapercibidos. Tenemos que dejar historia, pero no la historia que el hombre quiere marcar, sino la historia que queda registrada en los registros celestiales. Esa es la historia que usted y yo tenemos que estar preocupados, porque cuando usted y yo pasemos por el juicio celestial, allá ha escrito una historia, y van a decir, ok, el pastor Víctor Romero, muy bien, vamos a ver qué está escrito acá. Entonces, ¿cómo usted y yo vamos a marcar esa historia? Y aquí estos hombres que están, vamos a ir uno por uno, Pastor Víctor, para ver cómo estas Maravilloso. personas marcaron. Déjeme, pastor, déjeme, antes de entrar a ver los grandes hombres de Dios, a añadirle un poquito a lo que usted está diciendo. Muy bien. En verdad que la historia, hoy muchos no creen ni piensan que estamos haciendo historia. Para bien o para mal, estamos haciendo historia. ¿Está siendo registrado? Sí. Pero ¿quién va a ver esa historia? ¿Quién va a ver esa historia de nosotros hoy en día? Así como nosotros estamos viendo la historia de estos grandes hombres, ¿verdad? Mm, Que se escribieron. En realidad la historia que hoy nosotros estamos marcando de lo que dejamos de hacer o hacemos, o la fe o la confianza en Dios, va a estar registrada allá en los libros de los cielos. Y que solamente los que por fe y por amor a Dios lleguen allá, van a poder ver realmente la historia de nosotros, el por qué. Muchos se quedaron, muchos no llegaron. Yo siempre digo, ¿no? Siempre vemos a un siervo de Dios, o a una mujer, o a un hombre sirviendo a Dios, pero la verdad, solamente Dios es el que la conoce. Entonces, todo eso es lo que hoy está escribiéndose allá en aquellos libros. así es. Cuando lleguemos allá, entonces vamos a ver la historia que se contó de nosotros, Ujú. o la historia que se contó de aquellos que nosotros no sabíamos lo que había atrás de todo ello. Por eso es de que ver la fe y la historia de estos hombres nos lleva a comprender realmente ese amor de Dios. Y el primero que tenemos, Pastor Washington, pues es Enoch, eh, que muchos, ¿verdad? Pues no pueden creer, todavía no pueden aceptar que realmente Enoch fue un verdadero siervo de Dios y temeroso de Dios, y por eso Dios hizo con él lo que hizo. Adelante. Bueno, yo antes de entrar en lo de no, quiero agregar un poquito a lo que usted dijo. El Señor tiene grabada, o sea, la historia del mundo es tan importante para Dios que en el capítulo 5 de Apocalipsis ahí se habla acerca de un rollo que está cerrado con 7 sellos por dentro y por fuera. Y ese rollo es nada más y nada menos que la historia de todas las naciones y es la historia para ejecutar el juicio a todos los que han vivido la tierra a través de todas estas naciones. Y en el Salmo 87, y quiero leer un poquito el Salmo 87, si me lo permite, es para que usted vea cómo el Señor registra en su palabra las que las naciones hacen. Por ejemplo, dice su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo las establecerá. Jehová contará cuando él inscriba a los pueblos, este nació allí, y cantos y tañerodes en ella dirán, todas mis fuentes estarán en ti. Fíjense bien cómo Dios menciona a las naciones y las naciones cumplen un rol fundamental. Le pregunto, ¿la historia es importante? Claro que es importante. ¿Se preocupa Dios de la historia? Claro que se preocupa. ¿Cómo no se va a preocupar si a través de la historia y lo que está escrito en los libros de allá y acá es que usted y yo vamos a ser juzgados? Porque Dios no va a juzgar a todos de la misma manera. Y estos hombres campeones de la fe que estamos viendo acá, realmente pasaron por situaciones completamente distintas cada uno de ellos, pero a su forma y a su manera, todos porque tuvieron fe, algunos toda su vida, otros en el último momento,
pues, pero todos van a estar en el cielo. Por eso podemos ver alguna diferencia. Y Enoc fue uno de ellos que eh, él caminó con Dios constantemente. Enoc era un hombre que tenía mucho fruto, confiaba en Dios plenamente, de tal manera que él no conoció la muerte, fue llevado al cielo directamente. No conoció lo que es nada de lo que es morir. Él fue llevado y tomado. Y la realidad es que, ¿cómo puedo yo probar eso? ¿Lo puedo probar? No lo puedo probar. Esa cosa la tengo que entender por fe. Pero ¿por qué Dios lo puso como una persona especial a Enoch? Porque él obedeció a Dios. ¿Y por qué lo obedeció? Por fe lo obedeció. ¿Y qué es la fe? Pues la fe es poder creer en la cosa que usted y yo no podemos tocar, no podemos probar. Yo le pregunto a usted, Pastor Víctor, ¿usted puede probar ah, así tangiblemente de que Dios existe? Tangiblemente. ¿Puede usted mostrarme con las manos algo que Dios existe? No, Por la pero, naturaleza, si el caso. pero yo lo veo a través de qué? Lo veo a través de la escritura, de las profecías, de la naturaleza, del cuerpo humano, de todas las cosas. Yo sé que hay un creador. No puede ser que yo haya salido de la nada. Todas estas cosas nos muestran ese tipo de deducciones. Pero si usted también puede pensar que yo no, pues yo vengo de una explosión, a miles de años de estar ahí evolucionando, finalmente se convirtió en un ser humano. Pues yo le pregunto, ¿cómo la nada va a crear un ser humano? ¿Cómo algo que no es nadie va a crear, por ejemplo, un sistema tan delicado como, por ejemplo, el ojo, que es ondas que son enviadas al cerebro y el cerebro las recibe, las procesa y le manda, ¿cierto?, para que usted pueda entender lo que vio las imágenes? Solamente una mente superior puede llegar a concretar algo así. Usted y yo no somos resultado de una explosión nuclear o de una explosión cósmica como el Big Bang. O sea, la única forma es creer de que Dios está detrás. Si usted no lo quiere creer, bueno, lo siento mucho, se está perdiendo de algo maravilloso. Esa es la realidad. Hay mucha gente que el otro día hablaba con unos ex compañeros de mi colegio, le hablo del año 1976 cuando me gradué yo, y ahora nos juntamos a través de Zoom. Y cuando ellos supieron que yo era pastor, me empezaron a preguntar, pero ¿cómo llegaste a ser pastor? O sea, ¿qué pasó en tu vida? Y le empecé a mandar algunas cosas de la Biblia, ¿no? Y les mostraba esto y lo otro. Y casi todos, la mayoría de ellos no creen. Creen en la razón. La razón está por encima de cómo es posible que Dios iba a hacer esto y lo otro. Y a mí me dio mucha tristeza y yo le dije, ¿saben? Le dije yo, lamento mucho que ustedes pasen por esto, pero si ustedes no creen, muy pronto van a creer, pero cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. De todos los que estaban ahí, uno de ellos me llamó el otro día y me dijo, ¿me podés decir qué Biblia puedo comprar? Me gustaría estudiarla. Así que, un paréntesis, ¿no? Pero esas son las cosas que usted y yo tenemos que hacer en todo momento. Y ahora vimos Enoc, Noé. ¿Qué podemos decir de Noé, Pastor Víctor? Bueno, Noé, la déjeme, fe. déjeme primero le hablo un poquito quizás de no, ¿verdad? Cómo él, por su fe, para él todo le parecía ya algo aquí en la tierra que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, por eso es de que vemos en la palabra que Dios se lo llevó al cielo. Porque era un hombre entregado, un hombre que temeroso de Dios, un hombre que ya buscaba solamente la santidad, un hombre que veía cómo la gente hablaba, cómo la gente vivía, y que para él eso le parecía algo horrible y una ofensa hacia Dios, que la gente de su tiempo de él no pudiera realmente vivir un momento en una relación íntima con Dios y temeroso de Dios. Por eso es que Dios lo toma, ¿verdad? Y lo lleva. Hoy en día, pues, algunos dicen, no es posible, que podemos decir de Elías también, que fue llevado,
Pero vemos nosotros ahora a Noé, como usted decía, un mundo condenado, un lugar que Dios había dicho hasta aquí, pero este hombre, por la fe, cosa que nunca había sucedido, nunca había pasado, es más, nunca lo habían visto, y Dios le dijo, va a llover, voy a acabar con todo esto. Él confió. Aún puedo decir quién puede tener un barco en un cerro, ¿verdad? ¿Quién puede tener una lancha en un lugar donde no hay un lago? Eh, ¿quién, ¿Qué puede decirse de esas personas que tienen un barco en un lugar donde es un desierto? Y ver a Noé construir un arca, un barco, o como Dios le dijo, ¿verdad? Eh, Construye ese arca. La gente se reía. Y que yo pienso en Noé, qué difícil le fue para él las burlas, el estar trabajando a través de las burlas de su gente y que quizás hasta sus mismos familiares, pero que él, por fe, la historia nos dice y lo conocemos a través del Espíritu de Profecía, que Noé gastó todo lo que tenía para poder alcanzar a construir y poder comprar y aún alquilar mano de obra para hacer esa arca, porque él sí creyó por fe a Dios de lo que se le había dicho. Y en realidad yo cuando pienso en eso, pastor, pienso hoy en día, nosotros hablamos de una ley dominical. Quizás algunas personas ya han escuchado que en algunos lugares existe esa ley y que está puesta, pero nosotros entendemos que no nos atemoriza ahorita que hay una ley dominical en Argentina, en Perú o donde sea, sino que para nosotros una ley dominical aquí en Estados Unidos eh, va a ser la prueba decisiva de mucho para nosotros y que esta ley, pues a hoy que no existe, un día la vamos a ver, como fue en el caso de Noé, que cuando vino el diluvio, en esos momentos fue cuando la gente empezó a reaccionar. Vieron apenas las primeras gotas y empezaron a sentir que realmente el mensaje que Noé les había dado era verdad. Y por eso es de que vemos esa fe de Noé, esa confianza, esa seguridad de que el Señor iba a cumplir con su palabra. Él se preparó, preparó a su familia y bueno, por la gracia de Dios encontramos que solamente de toda aquella gente que vivía en ese tiempo, solamente 8 personas entraron al arca que habían construido por petición del Señor. Sí, pastor. Um, bueno, yo solamente quiero agregar que um, él por fe escuchó la voz de Dios y creyó en su palabra. Y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Nosotros hoy día no escuchamos la voz de Dios, pero podemos leer su palabra. Y es tan verídica como si la escucháramos de Él mismo. Para eso quedó la Biblia. Esa Biblia que muchos no aceptan. Cuando a Él se le dijo, hace un arca, nunca había llovido en la tierra y ni estaban cerca de un océano, de un mar, pero Él lo construyó. Y aunque fue objeto de burla, Él construyó el arca. Dice que con cada martillazo que daba, Él predicaba a todo el mundo de que su fe era inquebrantable. Y ahora, Y aparte, sí, aparte, pastor, de que, mire que en ese tiempo, pues, había la señal del término también, del diluvio, de la venida del diluvio, ¿no? ciento sí, veinte años. exactamente. Pues estaba Matusalem. Uh -huh. Cuando Matusalem, o sea, había una profecía en el nombre de Matusalem de que cuando Matusalem muriese venía el juicio. Y justamente fue cuando Matusalem murió que vino realmente el juicio de la tierra que trajo, permitió Dios, porque los hombres estaban completamente entregados a la maldad. Y para que usted entienda, pues el Señor Jesucristo, una de las características que dio con respecto a su pronta venida, su segunda venida, era que los hombres iban a estar muy parecidos en el tiempo de Noé. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Así es. Bueno, tenemos a Abraham, pastor.
Bueno, Abraham también abandonó todo por escuchar la voz de Dios y le dijo, abandónate, abandona Ur de los Caldeos, que era una ciudad muy moderna, tenía todas las comodidades, pero lo mandó a seguir, ¿cierto?, la voz de Dios y le dijo, sal de ahí, vete a una tierra que yo te llevaré y de ahí de ti vendrá la descendencia, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Entonces él creyó en Dios y a pesar de que al comienzo fue difícil, siempre continuó creyendo en Dios y Dios lo sostuvo. Después le dio muchas riquezas, se convirtió en un hombre muy poderoso, pero siempre, o sea, sin dejar de tener pruebas. Las pruebas son parte del crecimiento y son parte de la fe, porque si todo fuera color de rosa, pues entonces ¿en qué tendríamos que tener fe si todo sale bien? Esa es la prueba en que nosotros mostramos la fe. Por eso que la gran prueba que va a venir sobre el tiempo del fin, que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, habla de la prueba que va a venir sobre toda la tierra, es el sábado sobre el domingo. El domingo va a ser puesto como una ley, primero que va a ocurrir acá en Estados Unidos, pero después se va a pasar a todo el mundo. Esa es cuando usted y yo tenemos que ejercer nuestra fe. ¿Fe en quién? En el pastor Gambetta que lo predica, en el pastor Rivera que lo predica. No, fe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que está diciendo todo esto. Y ahí es donde mucha gente no tiene su base, no está parada sobre la luna, que es la palabra de Dios, como aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis. Yo creo, pastor, que esa misma voz de Dios a Abraham, yo creo que es la voz que en muchos jóvenes, a muchas personas, los está llamando. El Señor también les está invitando a salir, Exacto. eh, a salir de ese lugar donde no se adora a Dios. Quizás haya prosperidad, haya un ambiente que es al gusto del ser humano. Pero Abraham, cuando Dios lo llamó, dice que salió sin saber a dónde iba, sin saber hasta dónde. Dios no le dijo, vas a llegar a este límite, vas a llegar a este lugar, ahí te voy a prosperar. No, no, no. Abraham salió porque creyó en Dios, confió en el Señor y pues sin tener nada, Dios le hizo la promesa de poder darle y por lo cual Dios lo estaba ocupando para poder dar una nación, poder fomentar, acrecentar a la nación del Señor, y en la cual, como usted decía, iba a venir esa descendencia, esa promesa que también se había hecho para el nuevo Redentor de Israel, que es Cristo Jesús. Entonces, sí, Abraham, para mí, pues, realmente veo que el hombre de la fe, el hombre que se cuenta que fue un hombre realmente de fe y confianza. El padre de la fe, ¿no? Le llama la palabra de Dios, el padre de la fe. Por lo tanto, él es un ejemplo. Y después tenemos a nada más y nada menos que a su esposa, Sara. Ahora, lo extraño de todo esto es que a Sara está como una de las, aquí sería una campeona de la fe, pero cuando a ella se le dijo que iba a tener un hijo, ¿qué es lo que hizo? Se rió. Se puso a reír porque no lo creía. ¿Sabe por qué no lo creía? Porque ya se le había acabado la costumbre de las mujeres. ¿Cuál es la costumbre de las mujeres? Pues el periodo que hace a una mujer fértil. Ella ya había dejado de ser fértil y entonces dijo, no, esto es imposible. Pero después Dios entró finalmente en ella, entró en su mente y pudo hacerla creer en lo que la promesa que el Señor le había hecho a su esposo y que ella había escuchado a través de Cristo mismo que había venido a hablar con él a través del ángel, ¿no? Y entonces ella finalmente terminó aceptando esas cosas, pero no tampoco decir, ay, qué grande la fe que tenía. No, pero un poquito de fe a veces es suficiente para que Dios te considere. Por eso dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, no nos está pidiendo tanto, como un grano de mostaza pudiese mover montañas. Significa que nosotros no tenemos mucha fe. Eh, tenemos fe en las cosas que vemos, en lo que tocamos. Sí, yo creo en el pastor Víctor porque ahí está, y yo creo en el pastor Gambetta porque ahí está, y por ahí está, pero cuando se trata de las cosas que tú y yo no podemos tocar, ni ver, ni sentir, ahí ponemos trabas, y, y ahí es donde está el problema. Bueno, sí, en realidad, pues Sara, más que nada, cuando creo que recibió la fuerza del Señor para darle esa fortaleza y pudiera
tener a ese hijo prometido que ella tanto ansiaba, que sí, cayó como todo, ¿verdad? Abraham cayó en sus errores, Sara cayó en sus errores, pero siempre con esa fe confiada y como todo ser humano, cristiano, creyente en el Señor, tenemos nuestros errores, a veces caemos, tropezamos, pero tenemos la confianza que tenemos un Dios perdonador, un Dios justo y que Él en realidad en nuestras injusticias que hacemos, pues su amor es misericordioso. Entonces Sara, aunque pues yo para mí personalmente digo, no la veo como una mujer de fe, ¿no? De confianza, porque hay muchas cosas que la Biblia dice. Aún Abraham, cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo, ¿verdad? No le comunicó a Sara, pensando y creyendo pues de que también Sara pudiera haber intervenido para que Abraham no cumpliera con la promesa que Dios le estaba pidiendo, ¿no? Pero eso es lo que muestra, pastor, de que Él no nos pide mucho. Con un poquito de fe que tengamos, ya el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros. No nos pide que seamos Moisés ni Abraham, pero que seamos como Sara, por lo menos que creamos, aunque sea una vez después de estar tanto, por lo menos ya lo puede contar. Lo mismo ocurre con Sansón. Sansón, y me salté al final, pero no Sí, importa, lo vamos a cubrir igual. Pero lo que pasa es que Sansón, dice, alguien puede decir, pero ¿cómo puede estar Sansón en la lista de los campeones de la fe cuando fue un pecador de primera? Estuvo todo el tiempo en contra de Dios. Dios le dijo que no se metiera con mujeres filisteas. Lo primero que hizo, pues, se metió con una mujer filistea. Le dijo que no tocara cuerpos muertos. Se comió un panal de miel que sacó de un león, de un cuerpo, de un cadáver de un león que él mismo había matado. Y no solamente se lo comió él, se lo llevó a sus papás para que comieran también. O sea, se llevaba haciendo cosas malas, se metió con una prostituta, se metía con gente que no creía. ¿Qué es lo que no hacía? Pero está considerado como un hombre. ¿Por qué? Porque a última hora entendió lo que el Señor le había tratado de hacer entender por toda su vida, y por un instante de una completa cordura con el Señor le contestó la oración y por fe volvió a tener la fuerza que él había perdido por desobedecer. Y ese Sansón podemos ser tú y podemos ser yo. A última hora quizás podemos recibir lo que hemos estado desechando a través de mucho tiempo. Pero ¿es un campeón de la fe o no es un campeón de la fe? ¿Lo es? ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque Dios lo dice y lo tiene expresado en su palabra. Yo creo que el Señor los puso acá para que no pensemos que tenemos que ser, grandes hombres para ser. No, podemos con un poquito conseguir mucho. No necesitamos ser superhéroes, solamente necesitamos creer. así es. Bueno, pastor, el tiempo creo que nos ha ganado y pues ya vamos a redondear. Nos faltó José, Rahab, Sansón, ya habló usted. Pero yo creo que en el caso de José, así rapidito, pues yo creo que hoy es la historia que hace llorar a muchos, ¿no? Hoy es la historia de ese jovencito que Dios pues le había dado a su padre ahí, a este joven, con un propósito y que él lo entiende en el último momento de que así era como él tenía que haber pasado esa vida y que pues bueno, Dios tiene un propósito o tenía un propósito en la vida de él para poder alimentar a su pueblo y poder ser ese siervo de Dios con fe y confianza, que aunque en los términos más difíciles de su vida, encarcelamientos, golpes, quizás tuvo momentos de poder rechazar a Dios o pedirle a Dios, ¿por qué si yo soy un hijo tuyo, soy de tu pueblo, por qué tengo que pasar esta vida? Pero vemos a José, un joven que aunque el deseo carnal estuvo en aquella mujer de Potifar, pero él se mantuvo firme y dijo, yo no he de pecar contra mi Dios. Pastor. José es un típico, o sea, no un típico, es una persona que es atípica. Cuando todas las cosas salen mal, él se mantuvo firme cerca del Señor. Y eso lo llevó a convertirse, mire, lo sacaron de un pozo en lo más profundo de la tierra y se convirtió en el segundo hombre más poderoso del mundo. Así que, pero eso es por fe. ¿Y qué decir de Moisés? Moisés fue llamado desde la zarzamora
ardiente por el propio Señor Jesucristo para que le sirviera, y él le dijo, no, pero yo no puedo porque no puedo hablar, ¿no? Y con toda casi excusa, pero al final terminó cediendo y por fe hizo las cosas. Sacó al pueblo de Egipto como un instrumento de Dios y se convirtió en algo sumamente importante. Claro, al final cometió un error y por eso perdió la tierra prometida, pero el Señor no le tomó eso en cuenta, y de hecho el libro de Judas habla de que el Señor Jesucristo vino a buscar, se llevó su cuerpo y se lo llevó al cielo, lo resucitó en el cielo, y después lo pudimos ver hablando con el Señor Jesucristo cuando hubo la transfiguración, él y Elías y el Señor Jesucristo. Todos ellos por fe terminaron siendo campeones, y usted y yo también podemos ser campeones de fe. Solamente tenemos que ejercitar, creer, y primero tenemos que creer en la palabra de Dios. Si usted no cree en la palabra de Dios y no cree en Cristo, no tenemos ninguna opción en todo esto. Así es, pastor. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Así es de que, pues, mis queridos hermanos, la fe siempre es que tiene que ser con ese siervo de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así Amén. es de que no nos manda fe, ya el pastor decía, hay que hacer un sacrificio, hay que obrar. No, la fe no camina sola, tiene que ir acompañada de la obra, y la obra es la obediencia hacia Dios. Un feliz día, muchas bendiciones, y nos vemos primeramente mañana para ver el resumen de esta hermosa lección de la historia de la palabra de Dios, la Biblia.